Quiero invitarles a que abran sus Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, verso 29. Mateo 24, verso del 29. Vamos a leer esta otra porción de la palabra del Señor ahí en sus lugares. Dice la Escritura, hermanos, de la siguiente manera. ¿Usted tiene este pasaje? Amén. Dice así la palabra del Señor. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Oremos al Señor. Padre bendito, te alabamos y te glorificamos, te queremos dar gracias por permitirnos estar aquí en tu santo templo, Señor, en tu casa de oración. Gracias, Padre, por aquel, Señor, que ha venido con un corazón dispuesto, con una buena actitud, Señor, a adorarte, a aprender de tu palabra, a postrarse delante de ti, Señor. Y también a recibir el alimento, Señor, que nuestra alma, nuestro espíritu necesita, Padre. Te ruego una vez más, Señor, que tu Espíritu Santo nos bendiga con tu santa palabra, que nos ayude, Señor, a que tenga cabida en nuestro corazón y que tu palabra, Señor, por nuestra voluntad, Señor, la dejemos que actúe obedeciéndola, esperando tu venida, siendo fieles y estando firmes cada día, Señor. Te rogamos una vez más, Señor, que nos bendigas con tu presencia, trayendo alivio, trayendo sanidad a las enfermedades. Pedimos que sigas supliendo el pan de cada día. Rogamos que cuides a nuestros hijos en las escuelas, que les ayudes a tomar sanas y buenas decisiones, que los cuide de los peligros y que cuides a los papás en sus trabajos, a sus mamás en sus trabajos, en sus hogares, y que cada día, Señor, tú brilles en nuestras vidas, porque el mundo que no te conoce no lee la Biblia, pero sí lee tu Biblia a través de nosotros, quienes somos la luz del mundo y debemos alumbrar. En el nombre precioso de mi Cristo amado, Señor, oramos. Amén, amén, amén. Quiero, hermanos, en esta mañana dar continuación a esta serie de predicaciones, señales de la segunda venida de Cristo, así como los días de Noé, también los nuestros. Y quiero invitarle, hermanos, a que lea Mateo 24:4. Váyame siguiendo, por favor. Mateo 24:4 dice la palabra del Señor. Dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Una vez más, ¿qué dijo el Señor Jesús, hermanos? Dijo el Señor Jesús, mirad que nadie os engañe. ¿Por qué razón? Lea Mateo 24 del 24 al 25.
Mateo 24, del 24 al 25, dice la palabra del Señor. Ya Jesús nos está advirtiendo, mirad que nadie os engañe. Luego Él da la razón. Dice verso 24 del capítulo 24, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios. Y présteme atención, querido hermano, hermana, de tal manera que engañarán, ¿qué dice ahí, hermanos? Si fuere posible, aún a los escogidos. Verso 25, ya os lo he dicho antes, dice la palabra del Señor. Hermanos, sin duda alguna, a nuestro mundo, a esta generación en la que nosotros estamos viviendo, le queda muy, pero muy poco tiempo. ¿Por qué razón? Porque muchas de las cosas que sucedieron en los días de Noé se están repitiendo hoy en esta nuestra generación. En aquellos días, antes del diluvio, en los días de Noé, se está repitiendo hoy. Y Jesús, hermano, nos da una advertencia: no dejen que nadie os engañe. Jesús nos ha dicho, hermano, que si es posible, también los escogidos se les intentará ser engañados. Dice, si es posible. O sea, hermanos, muchos intentarán engañar, seducir a los verdaderos y fieles cristianos, a la iglesia verdadera de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo eran los días de Noé? Si vamos a Génesis 4:26, en Génesis 4:26, el primer libro de la Biblia, nos habla, hermano, que en los días de Noé hubo mucho engaño. Hubo un falso avivamiento. Dice la Escritura, Génesis 4:26, acá lo tenemos, y dice así: Yaset también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces, dice la palabra del Señor, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. La Biblia, hermano, nos dice, si usted lee Génesis 5:11, la Biblia nos dice que Enos vivió 905 años. Dice Génesis 5:11, y fueron todos los días de Enos. ¿Quién es Enos? El hijo de Set. ¿Quién es Set? El hijo de Adán y Eva. ¿Sí? Entonces nos dice, fueron los días de Enos 905 años y murió. Los comentaristas, hermanos bíblicos, dicen que Noé aproximadamente vivió 90 años cuando Enos murió. Y este dato, hermanos, es bien importante porque nos demuestra a cada uno de nosotros que los hombres de aquellos tiempos invocaban el nombre de Jehová. A lo menos los 90 años que vivió Noé en los tiempos de Enoc, aquella gente invocaba el nombre de Jehová, y tal vez despuesito también ellos invocaban el nombre de Jehová. Lo cual nos dice, hermano, que hubo una gran actividad religiosa. Los hombres invocaban el nombre de Dios. Pero la Biblia dice, y vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿Por qué se los llevó el diluvio si invocaban el nombre de Jehová? ¿Por qué se los llevó el diluvio si hicieron oración? ¿Por qué se los llevó el diluvio si eran hombres religiosos? ¿Por qué se los llevó el diluvio, hermanos, si tenían fe? ¿Por qué se los llevó el diluvio, hermanos? Tal vez ellos oraron mucho. Pero ¿por qué, hermanos, se los llevó el diluvio? ¿Sabe por qué razón? Porque ellos fueron engañados. Creían en Dios intelectualmente, como mucha gente lo cree hoy. Santiago dice que aún los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen, pero Jesús no los salvó. Y esta generación de Noé, hermanos, creyeron en Dios, pero intelectualmente. Tenían fe, pero en el lugar y en la persona equivocada. Oraban, pero oraban religiosamente. Tal vez se congregaban, pero fueron seducidos, fueron engañados. Y cuando llegó el diluvio,
Se los llevó a todos, salvo a Noé y su familia, dice la palabra de Dios, 8 en total. El Señor Jesús, hermanos, nos ha advertido que en los últimos días se levantarán falsos cristos, que se levantarán falsos profetas, y preste atención, y harán grandes señales y prodigios. Y esto lo estamos viendo hoy en día, hermanos. Esto se está moviendo a gran escala. No solamente en las iglesias pentecostales, sino aún en nuestras iglesias de nuestra denominación bautista. Otras denominaciones que ni siquiera tienen el nombre de bautistas, ni pentecostales, ni metodistas, sino que tienen otros nombres como Centro Cristiano, Centro Victoria, Centro Gran Avivamiento. Está sucediendo, hermanos, fuertes movimientos, ¿sí? Pero la palabra de Dios nos dice, no dejes que nadie os engañe. Aquella generación en los días de Noé, antes del diluvio, invocaron a Jehová, oraron, ¿sí? Hubo buena predicación. Noé predicó buena predicación, ¿sí? Enoc predicó el mensaje de Dios, predicó sobre la venida de Cristo, predicó sobre el juicio, predicó sobre el infierno, predicó sobre el pecado. Les llamaron al arrepentimiento, pero pese a todo esto, ellos fueron engañados porque no prestaron atención, hermanos, al verdadero mensaje que venía de parte de Dios. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que si aquella generación fue engañada y toda aquella generación pereció y hoy están en el infierno, quiere decir que hoy en día, hermanos, los cristianos debemos de prestar más atención a la santa palabra de Dios. Debemos prestar más atención a la sana doctrina, que debemos de involucrarnos de la santa palabra de Dios. En el Antiguo Testamento la palabra de Dios dice, a mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Dice la palabra de Dios, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán si fuere posible. Hay un gran engaño, hay un gran movimiento, hermanos, tratando de llevar a los verdaderos cristianos a aquellos lugares equivocados donde no está Dios. Aunque se nombre y se pretenda que ahí está Dios, hay lugares, hermano, y movimientos donde no está Dios. Y el Señor nos advierte, no os dejes engañar. Vienen falsos cristos, vienen falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. Harán caer oro, harán caer polvo de oro, harán rellenar muelas de oro, de plata. Convertirán el agua en vino, pero la Escritura dice que son falsos cristos, falsos profetas y están tratando de seducir aún al pueblo de Dios. Y esto pasó, hermanos, en los tiempos de Noé antes del diluvio. Los tiempos de Noé, hermanos, présteme atención, fue un tiempo cuando mucha gente tenía la esperanza de salvación, pero en la persona equivocada y en el lugar equivocado. La advertencia más grande de parte del Señor Jesucristo, hermano, es que nadie os engañe. Esa es la advertencia más grande. ¿Y cuál es la pregunta más importante y más grande? Es, ¿estás tú listo para la venida del Señor? Muy bien, repito una vez más. La advertencia más importante que el Señor nos hace es, no dejes que nadie te engañe. Esa es la advertencia. Y la pregunta es, ¿estás listo para la venida del Señor? La Escritura dice, recuerda, que cuando Cristo venga, será como en los días de Noé. Aquella gente descuidó creer en el verdadero Dios. Aquella gente descuidó prestar atención al verdadero mensaje de parte de Dios. Aquella gente, hermano, descuidó hacer obras dignas de arrepentimiento. Aquella gente, hermano, tenían fe, pero no la tenían puesta en el verdadero Dios. Y no tuvieron fe en la provisión que Dios les estaba dando para que ellos viniesen y se salvasen. Por consiguiente, fueron engañados y se perdieron. ¿Y qué dice la palabra de Dios en cuanto a aquella generación? Aquella gente, hermanos, que sin duda alguna oyó buena doctrina, buena palabra, buena predicación, pero también hubo engaños, también hubo falsos maestros, falsos predicadores, falsas enseñanzas. ¿Y qué dice la palabra del Señor al respecto? Vea lo que dice la palabra del Señor al respecto. Segunda de Pedro 2,
del 4 al 5. Abra su Biblia, por favor. En 2 de Pedro 2, del 4 al 5, dice, Dios no perdonó al mundo antiguo. ¿Qué dice la palabra de Dios, hermanos? Dios no perdonó al mundo antiguo. ¿Cómo? Si invocaban el nombre de Jehová. Hoy en día, hermanos, las gentes invocan el nombre de Dios, invocan a Jesús, se aprenden porciones de la Biblia, las recitan, las memorizan. Pero la Escritura dice, Dios no perdonó, ¿sí? Porque Dios no perdonó a los ángeles pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para juicio. Más adelante, ¿qué dice, hermanos? Y si no perdonó al mundo antiguo, ¿qué dice la Escritura, hermano? No perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé con otras ciertas personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Mire lo que dice 2 de Timoteo, hermanos. Lo que dice la Santa Palabra. 2 de Timoteo 3. Voy a leer verso 1, voy a leer verso 2, y voy a leer el verso 5. Voy a tratar de unirlos. Vea lo que la palabra del Señor nos dice. ¿Sí? También debes de saber esto, que en los postreros días, o sea, Pablo está hablando desde hace 2000 años, han pasado 2000 años y estos son los postreros días. Dice, vendrán tiempos, ¿qué, hermanos? Peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Y luego, escuche bien esto, tendrán apariencia de piedad. Va a nuestro lenguaje. Tendrán apariencia de ser creyentes. Tendrán apariencia de ser cristianos. Tendrán apariencia de ser salvos. Tendrán apariencia de ser ovejas del rebaño de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Vienen tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos, tendrán apariencia de piedad, pero dice la Escritura, pero negarán la eficacia de ella. ¿Sí me explico, hermano? En los tiempos de Noé, los hombres empezaron a invocar el nombre de Dios, pero perecieron. Tuvieron tal vez la apariencia religiosa de ser un buen hombre, una buena mujer, una buena familia. Sí, pero negaron con sus hechos la eficacia de esa piedad, la eficacia de esa fe, porque la pusieron en la persona equivocada y en el Dios equivocado. ¿En quién tiene usted su fe? ¿En quién tiene usted su confianza? ¿En quién tiene usted puesta su esperanza? ¿Sí? Dice Pablo, a estos evita. En los tiempos de Noé, hermanos, la gente creía ser salva, pero no fueron salvos. Tenían la esperanza de ser perdonados, pero nunca fueron perdonados. Mire, hermanos, lo que dicen algunos pastores americanos de iglesias muy grandes aquí en la nación de los Estados Unidos. Por ejemplo, el doctor Monroe Parker, quien fue llamado el decano de los evangelistas americanos, un gran evangelista aquí en Estados Unidos. Él dijo, si tan solo pudiéramos conseguir que la mitad de los miembros de la iglesia fueran salvos. ¿Viste lo que están diciendo? Si tan solo pudiésemos conseguir que la mitad de los miembros de nuestras iglesias fueran salvos, veríamos un gran avivamiento en nuestras iglesias. ¿Ahora usted sabe más por qué no hay un gran avivamiento en las iglesias? La experiencia de este gran pastor dice, si tan solo la mitad de la iglesia fuesen salvos, habría un gran avivamiento, un gran movimiento. Y luego siguió diciendo, yo creo que si pudiéramos conseguir que la mitad de los predicadores en toda América fuesen convertidos, veríamos un avivamiento poderoso. ¿Qué nos dice esto, hermanos? Que hay predicadores, pastores, maestros, evangelistas que están dentro del ministerio sin estar convertidos a Cristo. Si la mayoría de los que están al frente, hermanos, predicando la palabra de Dios fuesen convertidos, verdaderamente salvos, el mundo habría un gran despertar espiritual. Se cumple lo que Cristo dijo,
que en los postreros días vendrían falsos cristos, falsos profetas, falsos maestros, y verdaderamente no hay un despertamiento ni un movimiento espiritual como el que se está pretendiendo decir que está sucediendo. Mire lo que dijo otro escritor, él se llama Dale Burden. Él dijo: cualquier persona con madurez y entendimiento espiritual que conozca el clima religioso de América hoy, sabrá que la mayoría de los miembros de la iglesia no son salvos. Mire lo que dijo el pastor de la iglesia bautista anglo, lógicamente, más grande en todos los Estados Unidos. Esta iglesia está en Dallas. Él le dijo a varios pastores, después de predicar un mensaje, él dijo que él se sorprendería el hallar el 25% de sus miembros en el cielo. Y es la iglesia más grande, hermano, no sé cuánto, tendrá 40,000 miembros, no sé cuántos miembros tiene, pero él dice, yo me sorprendería si el 25% de los que se congregan aquí fuesen salvos. Mire lo que dijo otro pastor, él se llama Bob Gray, pastor de la iglesia bautista Trinity, también en Jacksonville, en la Florida. Él dijo que hace varios años, dice, probablemente el 75% de las personas que yo he bautizado, el 75% de ellos no eran salvos. El doctor B.R. Lakin solía decir que el 75% de aquellos que asisten a las iglesias creyentes bíblicas estaban perdidos. El 75%. El doctor A.W. Tozer dijo, entre las iglesias evangélicas probablemente no más de 1 de cada 10 conoce lo que es el nacimiento de nuevo. O sea, de 10 solamente 2 han experimentado el nacimiento de nuevo. O sea, de 10, 2 son verdaderamente salvos. Tremenda noticia, ¿no creen, hermanos? Y son pastores que tienen años pastoreando, escritores de muchos libros cristianos, iglesias grandísimas. Esto es en el pueblo anglo, ¿sí? Entre los americanos. Mire lo que dijo el doctor Adrian Roger. Él tiene un programa en internet, en la radio, en la televisión. Él es pastor bautista. Fíjese lo que él dijo. La maldición de este siglo, la maldición de estos tiempos, es que tenemos iglesias llenas de gentes inconversos bautizados. Iglesias llenas, pero con corazones vacíos. Tenemos gentes en nuestras iglesias que solo, dice él, tienen religión, mas no son salvos. Eso nos pone a pensar, hermanos. Y usted dirá, pastor, bueno, eso es entre los americanos. Y es muy notorio que cuando estaba una iglesia cristiana, usted se da cuenta que el diácono fuma, los diáconos toman, los diáconos son divorciados, o tienen 1 o 2 mujeres, y están dentro del ministerio, están sirviendo. Hay pastores divorciados, hay pastores que fuman. A mí me sorprendió mucho, hermano, en 2 viajes misioneros que hicimos a la ciudad del Paso, Texas, para cruzar a Juárez. Se llenaba una aplicación y me dieron una aplicación, ¿verdad? Y la estaba llenando. Y luego me dicen, ¿fumas? Yo me sorprendí, ¿fumas? Le digo, no. Le digo, ¿por qué pones eso? Yo soy pastor. Dice, es que entre los anglos ellos sí fuman. Y le digo, ¿tomas bebidas alcohólicas? ¿Verdad? Sí me explico, hermano, sí me explico. Eso es entre la gente americana. Entonces yo dije, bueno, ¿y los hispanos? ¿Cómo estamos los hispanos? Entonces, buscando información, me encontré a un pastor que se llama Zúgel Michelin. Déjame ver si encuentro aquí mis notas. Él dijo, fíjese lo que dijo este pastor, es el pastor de una iglesia fundamental, muy buena doctrina, de Costa Rica, una iglesia muy grande con programas en la internet, en la televisión y en todo ello. Él dijo, el problema del ser humano, si el problema del ser humano fuera económico, Dios hubiese mandado un economista.
Y luego dijo, si el problema del ser humano fuera emocional y psicólogo, Dios nos hubiera mandado un psiquiatra. Y luego dice, si el problema del ser humano fuera la salud, Dios nos hubiera mandado un médico. Y luego él concluye, pero Dios envió un Salvador, porque el problema más grande y más serio del ser humano es su propio pecado, hermanos. Sí, qué triste, ¿verdad? Qué triste, qué triste. ¿Cuántos recuerdan aquella oración del publicano y el fariseo? El fariseo, puesto de pie, elevó su mirada al cielo, levantó sus manos y dijo, Padre, yo te doy gracias. Él estaba de pie, mirándose al cielo, mientras a un lado estaba un publicano, un pecador, orando postrado en el piso. Dice la Escritura, no se atrevía ni siquiera a levantar la mirada al cielo. El publicano lo miraba y decía, Señor, te doy gracias porque no soy como él. Y recuerde que los fariseos se creían la pura nata y ¿qué? ¿Cómo dicen? La crema y nata de la sociedad. Los más puritanos, ellos creían ya estar besando las puertas del cielo y que Dios tenía que concederles por lo que ellos eran, basado en sus obras, dejarles entrar al cielo. Pero él decía, Señor, te doy gracias porque no soy como este. Yo no robo como este, yo no miento como este. Yo voy al templo y doy mis ofrendas y mi diezmo. Hoy, Señor, te doy gracias. En cambio, el otro, postrado en el cielo, no se atrevía a levantar su mirada. Postrado en la tierra, no se levantaban a levantar sus ojos al cielo y oraba, Padre, sé propicio a mi pecador. Padre, perdóname porque soy pecador. Padre, ten misericordia de mí. Y dice la Escritura, ¿quién bajó justificado? ¿Quién bajó salvado del templo donde habían orado? ¿Quién bajó salvado? Dice la Escritura, el publicano. El fariseo oraba, pero bajó siendo perdido. Y la pregunta es, oye, hermano, la pregunta es, ¿usted es verdaderamente salvo? ¿Es salvo usted, hermano? ¿En quién tiene su esperanza y su confianza? Dígame usted, ¿es usted salvo? Piensa en eso. ¿Soy yo salvo? ¿Estoy aquí porque soy salvo? ¿Sí? Déjeme decirle, hermanos, que la gente no se salva porque levante la mano. La gente no se salva por creer ciertas cosas de Jesús o de Dios su Padre. La gente no es salva, hermano, porque por el hecho de que ore a Dios. La gente no se salva ni siquiera porque se bautice. La iglesia no se salva siquiera por estar dentro de una iglesia. ¿Cómo nos hace pensar esto, hermano? Yo levanté la mano, amigo. Levante la mano a los que quieran ser salvos. Yo levanté la mano. A ver, vamos a hacer una oración para que sea salvo. Y las iglesias están llenas de personas que levantaron la mano, que hicieron una oración y no están siendo salvas. ¿Por qué razón, hermanos? Porque no hubo una convicción seria de su pecaminosidad. ¿Me está escuchando, hermano? Sí. Usted ha tenido, hermanos, cuando vino a Cristo, cuando levantó su mano, cuando oraron por usted, usted tuvo una convicción de pecado. Sintió en su corazón que había fallado a Dios. Sintió al Señor que lo había ofendido. Usted sintió en su corazón que le había ofendido al Señor. Sintió dentro de usted una pena, un dolor, una aflicción que lo hizo caer, venir al Señor, caer de rodillas y decirle, Señor, verdaderamente he pecado. Te pido que me perdones, que me limpies de toda mi maldad. ¿Hizo usted eso cuando se convirtió a Cristo, hermano? O simplemente, hermano, usted levantó su mano. Bueno, esto está bonito, es un movimiento. Mira qué bonito cantan, qué bonito hablan. Mira, aquí me van a ayudar, aquí me van a conseguir trabajo, aquí voy a tener una buena amistad, aquí me van a ayudar a cambiar. Voy a dejar ciertos hábitos nocivos, voy a adquirir otras modalidades nuevas. Nadie se salva por ninguna de estas razones, hermano. Para que una persona experimente verdaderamente la salvación de Dios, tiene que reconocer su pecado. Por eso en las iglesias, hermano, no se está moviendo Dios.
Porque seguimos viviendo nuestro pecado, engañándonos a nosotros mismos como fue engañada aquella generación en los días de Noé. El peor engaño, hermanos, aparte de que hubo quien los engañase, el peor pecado del ser humano que lo va a condenar por la eternidad es engañarse a sí mismo creyendo que es salvo y nunca fue salvo. ¿Sabe por qué razón, hermano? Porque cuando Juan el Bautista empezó a predicar el evangelio, a todos aquellos que venían les dijo fuertemente: hagan frutos dignos de qué, hermanos, de arrepentimiento. Pero antes les dijo una expresión muy fuerte, les dijo: generación de víboras. ¿Cómo? Si ahí estaba otra vez la crema innata de los líderes religiosos. ¿Cómo se sintieron cuando ellos creían, hermanos, que ya les faltaba poquito por tener el acceso a Dios por sus obras? ¿Cómo se sentirían cuando aquel hombre sencillo, humilde, salido de un desierto, les dice generación de víboras? ¿Por qué razón, hermano? Porque verdaderamente, hermanos, sus frutos no eran los frutos que Dios espera de una persona que es salva. No habían experimentado el nacer de nuevo por obra y poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Ha experimentado usted ya eso, esa convicción de pecado, hermano? Lo llevó a Cristo a los pies y le pidió perdón. Y Señor, perdóname, perdóname, Señor. Dice la palabra del Señor, hermanos, que Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó solamente a Noé, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Dios no perdonó a aquellos que empezaron a invocar su nombre, que oraron, tal vez levantaron su mano en una campaña de evangelismo cuando Noé o cuando Enoch predicaron, pero realmente, hermanos, no fueron salvados porque no vinieron al arca. No vinieron a la provisión de Dios para que fuesen salvos. O sea, no creyeron el mensaje de Dios para salvación. Los tiempos de Noé, con esto termino, fueron un tiempo cuando solamente algunos pocos se salvaron. ¿Cuántos se salvaron en los días de Noé? Solamente 8 de una generación muy abundante. Vea lo que la palabra del Señor dice, hermano, que esto nos ayude a reflexionar y que nosotros no estemos en las estadísticas de los ángulos que dicen que más del 75% de las iglesias no han experimentado el nuevo nacimiento, no han experimentado el perdón de Dios, no son salvos. Mire lo que dice la palabra en Mateo 7, del 13 al 14. Mateo 7, del 13 al 14. Vea lo que la palabra de Dios nos dice: entrad por la puerta estrecha. Entrad por la puerta estrecha. Y luego dice el Señor Jesús: porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva. ¿A dónde, hermanos? A la perdición. Hermano, mira, aquí hay mucho que aprender, hermano. Hermano, prestemos atención, aquí hay mucho que aprender. Aquí no somos muchos, hermanos. Somos pocos. Pero de estos pocos, ¿cuántos verdaderamente estamos siendo salvos por el Señor? Dice la palabra del Señor: porque entrad por la puerta, ¿qué, hermanos? Estrecha, angosta, porque ancha es la puerta. Vea, hermanos, ¿dónde están esas multitudes de personas? A la gente les gustan las multitudes, las congregaciones grandes, donde la puerta es abundante, donde se puede entrar y se te predica de todo, menos del amor de Dios, menos del pecado y menos del arrepentimiento. Ahí a la gente le gusta estar, pero la Escritura dice: porque ancha es la puerta, espacioso el camino que lleva a la... ¿Qué dice, hermanos? A la perdición. ¿Y luego qué dice la Escritura? Y muchos. ¿Y qué dice la Escritura? Repita conmigo, hermanos. Y muchos son los que entran por ella. ¿A quién no le gustan las multitudes, verdad, hermanos? A donde toda la gente
se amontona por entrar, paga un boleto para asegurar su lugar. Pero la palabra de Dios dice, porque estrecha, angosta es la puerta, angosto es el camino que lleva a la vida. ¿Y qué dice ahí, hermanos? ¿Y cuántos son los que se salvan, hermanos? ¿Cuántos son los que se salvan, hermanos? Pocos son los que la hallan. Mi pregunta es, ¿usted, hermano, que enseña la Biblia, es verdaderamente salvo? Usted que atiende a los niños, que enseña una clase, ¿es usted verdaderamente salvo? ¿Está en las estadísticas de los muchos que se pierden o está en las estadísticas de los pocos que se salvan? ¿Ha puesto usted a pensar eso, hermanos? En 2 de Pedro 2:5, 2 de Pedro 2:5, la Biblia dice, por la fe, cuando Noé fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no venían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. ¿Por qué se salvó Noé, hermanos? Porque le creyó a Dios, dice, por fe. Cuando Dios le habló, hermanos, que vendría el juicio divino para pagar a cada pecador por su delito y su pecado, Dios usó a Noé para predicar y hacer un llamado al arrepentimiento. Y aunque aquellas generaciones creían en Dios, no creyeron al mensaje de Dios y no vinieron al arca para ser salvados, fueron perdidos. ¿Es Jesucristo su Señor y Salvador? ¿O se ha levantado usted su propio Dios creyendo que está adorando al único verdadero Dios y está diciendo, yo soy salvo? Pero su vida, su actitud, su proceder, su mentalidad, no han sido, hermanos, bañados por la sangre preciosa de Jesucristo. ¿No cree que aquel que confiesa, hermanos, ser salvo, debiese de vivir en un constante avivamiento? ¿No cree que aquel, hermanos, que es salvo debería de vivir en una plena confianza en Cristo, el Hijo de Dios? ¿No cree que aquel que dice yo soy salvo debiese de vivir en plena obediencia y santidad delante de Dios, delante de su Salvador? Y la gente dice, yo soy salvo, pero sigue viviendo sin dar los frutos dignos de arrepentimiento. Aquellos hombres fueron sorprendidos, no creyeron que vendría juicio de Dios. No se arrepintieron, no vinieron a la provisión de Dios, no subieron al arca, hermanos. Génesis 7:1 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Génesis 7:1 dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto junto delante de mí en esta generación. Vean, hermano, cuánta enseñanza hay aquí. Entra tú y tu casa en el arca, porque a ti he visto justo. Justo. Hay una gran diferencia, présteme atención, voy a terminar. Hay una gran diferencia, hermanos, entre verme justo. Yo soy justo, yo soy bueno. Y la gente se está perdiendo porque se considera a sí mismo justo y bueno. Cuando el que debiese de decir eres justo y eres bueno es mismo Dios. Dios debe declarar por medio de Jesucristo que tú has sido justo, que tú eres justo. Dice que Dios le dijo, a ti he visto justo. O sea, Dios le imputó justicia, lo vio justo, lo declaró justo. ¿Y por qué lo declaró justo? Porque le creyó a Dios. Hizo el arca, subió al arca y fue salvo él y su familia. Hermano, para que su familia hubiese subido al arca y salvarse, tuvieron que haber sido convertidos cada uno y creyentes en Dios y sus promesas de salvación. Cada uno. Dice Romanos 4:5, mas al que no obra, ¿sí? O sea, no por obras podríamos decir, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Cuando usted y yo, hermanos, creemos plenamente en Jesucristo, Dios nos cuenta como una persona justa por medio de la justicia de Cristo Jesús.
a ti te he visto justo. Y Dios le dijo, sube al arca. Y subió él y su familia que eran creyentes. Y bien dice el Señor Jesús, venid a mí, dice el Señor Jesús. Venid a mí, dice el Señor, y yo os haré descansar. El llamado de hace miles de años sigue siendo el mismo llamado, hermanos. Dios nos llama a la salvación. Dios nos llama a venir a Jesucristo, el Hijo de Dios. Dios nos llama a venir para que seamos perdonados y salvados. Pero no podremos subir, hermano, hasta el momento que nosotros estemos bien convencidos de nuestra pecaminosidad. El problema de nuestra sociedad el día de hoy es que no se cree mala, que no ha pecado bastante. Él dice, yo no soy tan mala, soy buen padre, buena madre, buen trabajador, soy honrado, no robo, amo a mi familia, proveo para ellos. Yo no soy tan malo. Y ese es el peor pecado del ser humano, que no se considera malo y por consiguiente no le cree a Jesucristo. Quiero terminar contando un breve testimonio de lo que me pasó esta semana, predicando en la empresa donde voy todos los jueves, hablando de que Cristo venía y de lo que nos esperaba y de lo que Él espera al pecador no arrepentido. Me acerco con un hombre y empiezo a platicar con él y me dice, bueno, dice, mira, es que ¿quién ha venido de allá del cielo para que nos diga que eso es verdad? ¿O quién ha venido del infierno a explicarnos, a decirnos lo terrible que es allá? Y él solamente dice, pues nomás Cristo. Nomás Cristo es el que ha venido de allá para decir, nadie ha venido de allá. Entonces, todo eso que tú dices no es verdad. Pues nomás Cristo ha venido a decirnos que hay infierno y que hay cielo. Fíjate nomás. Nomás Cristo. Y ese es el problema de los hombres, que no se le quiere creer a Cristo, hermanos. ¿Imagina? Que viniesen los muertos a anunciarnos que si hay cielo y que si hay infierno. Si no le creemos a Cristo, ¿le creeríamos a aquellos, hermanos? Pues menos. Y ese es el peor pecado, que el hombre se siente demasiado bueno. No se siente malo. Soy poquito malo, pues ese poquito malo le condena a estar separado e irse al infierno si no viene a Jesucristo, con una convicción de pecado, recibiendo el perdón del Señor y abrazando a Cristo como su único Señor y Salvador, hermanos. Hermanos, quiero terminar. Necesitamos estar seguros de estar en Cristo, hermanos. Y si usted no está seguro de su salvación, necesita venir a Cristo hoy. Así como Noé para salvarse tuvo que venir a la arca. La arca es el símbolo de nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra de Dios, hermano, nos dice que Cristo murió en la cruz para pagar tus pecados, para perdonar mis pecados. Que Él derramó, hermanos, hasta su última gota de sangre, hermanos, para ser limpiados y hacernos nuevas criaturas. La Biblia dice que Cristo ascendió a los cielos, no quedó clavado en la cruz, no quedó sepultado en una tumba, sino que ascendió a los cielos porque Él se levantó de entre los muertos. Ya ha hecho una provisión, ha hecho una promesa. Él nos ha dicho que Él quiere que donde Él esté, vosotros también estéis. Pero no podríamos estar donde Él está, a menos que nuestro corazón haya sido quebrantado por un profundo sentimiento de pecado. Pecado que nos aleja de Dios y pecado que va a condenar tu alma al infierno para siempre, a menos de que seamos conscientes de nuestra pecaminosidad y que seamos conscientes del gran amor de Dios, que solamente Cristo salva y quiere salvar al pecador arrepentido. Para venir a Él, hermano, tú tienes que sentir un agonizante sentido de tu pecado, o no podremos entrar al reino de los cielos. Cuando esto suceda, tú estás listo para venir a Cristo. Tal como Noé, él vino directamente al arca. Usted y yo, hermano, necesitamos venir a Cristo. ¿Y sabe cuál es mi oración esta noche, esta tarde, esta mañana? Que usted venga a Cristo. Que usted venga a Cristo.